muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este especial de Octubre Terrorífico. Les hablamos Nayemil y estos hermosos invitados que en los siguientes minutos les vamos a relatar historias que van a dejarles muchísimo, pero muchísimo en qué pensar, diría Dross. Pero sobre todo, esperamos sacarles un muy buen susto. Así que, pues en primer lugar, les doy la bienvenida porque aceptaron venir un rato a charlar, un rato a compartir estas anécdotas, porque el terror forma parte de la vida, el miedo forma parte de la vida. Y en este mes vamos a homenajear al miedo mismo. Así que les doy nuevamente las gracias por estar acompañándome en este espacio. Y pues les presento a todos mis invitados en esta ocasión. En primer lugar tenemos a Alejandra, quien nos va a deleitar con una historia buenísima, buenísima, que esperemos que nos ponga a todos con los pelos de punta. Bien, pues realmente sí me han pasado muchas cosas paranormales, pero creo que la más fuerte fue cuando llegué a vivir a Ciudad de México. Yo llegué a los 17, pero esto pasó cuando ya tenía 18, que fue febrero de 2017. Yo estaba estudiando para un examen muy pesado, eran como las 3 de la mañana. Y de ahí a esa hora me desesperé y dije, ya voy a dormir, mi examen es a las 7, como sea, lo que salga. Y de ahí, pues, ese día, lo último que estudié fueron las predicciones de Moctezuma sobre el antecedente de la Llorona, de las Ihuacoas, llorando por toda Tenochtitlán, gritando, ay, mis hijos, ¿a dónde vamos a irnos? Y bueno, el chiste es que ya, o sea, apagué la compu, me fui a acostar y justo cuando me acosté, mi cama está junto a la ventana de mi cuarto. Escucho como una mujer empieza a gritar, pero, o sea, era un volumen muy alto que hizo retumbar las paredes y las ventanas. Y lo primero que pensé fue como, ay, los chacas ya van a empezar con su ruido y yo tengo examen a las 7, dejen dormir. Pero después de un minuto, pues el sonido no bajó de intensidad y de ahí me di cuenta que esta mujer estaba como gritando, pero al mismo tiempo estaba como cantando, o sea, la voz estaba muy bien entonada, era como entre un lamento y canto. Entonces dije, no pueden ser los chakras. Para empezar, para tener ese volumen necesitan un equipo de, como de sonidero, una bocina de mucha potencia, que no tienen. Y luego, para lograr ese tipo de voces necesitan técnica de canto, cosa que tampoco tienen. Entonces dije, ¿y ahora qué? Y en cuanto quise grabarlo, se cayó de sopetón, o sea, ya no soy yo. Y ya, lo ignoré, me dormí, bueno, me dormí, realmente no me dormí, fue la primera vez en mi vida que me dio parálisis del sueño y aparte me dieron alucinaciones, porque empecé a escuchar como si estuvieran golpeando niños en el pasillo del departamento donde yo vivo, pero así como, bueno, estaban como llorando o algo, gritando los niños. Entonces lo primero que pensé en ese momento fue, o sea, acerca de mi roomie, de Rodrigo, tus hijos, ya cállalos, déjalos en paz. Pero luego pensé, no, Rodrigo no tiene hijos. Bueno, en ese tipo de mi roomie, ahorita ya no. Pero bueno, el chiste es que en cuanto reaccioné de que Rodrigo no tenía hijos, empecé a escuchar gruñidos como si estuviera algo junto a mí. Y dije, ok, esto es parálisis del sueño, estoy muy estresada por el examen, quiero despertar, ya me dio miedo. Y ya después desperté y me volví a dormir. Lo ignoré. Pero después, a partir de ese día, una vez al mes me empezaban a pasar esas parálisis del sueño con alucinaciones, pero lo principal que se repetía con las alucinaciones eran los gruñidos, o sea, eran voces guturales tipo el growl del death metal, tipo, pero igual con amenazas de muerte y así. Y pues ya, lo ignoraba pensando que era mi ansiedad. Dije, no, pues sí, me estoy volviendo loca. De ahí para abril de 2018 se empezó a hacer diario, ya se empezó a repetir diario. O sea, cada que intentaba dormir, así me intentara dormir en la micro o en el metro, me pasaba. Entonces yo ya no dormía nada. Y una amiga pues me dijo, vamos al psiquiatra porque tú ya te vas a morir de no dormir.
Ya fui, me dieron un montón de pastillas, entre ellos antidepresivos y ciertas benzodiazepinas para poder dormir. Y bueno, el chiste es que sí se detuvo, por lo menos la parálisis del sueño con las alucinaciones ya no sucedieron, pero empezó un poltergeist en mi casa. Porque, o sea, por ejemplo, yo no solo lo vi yo, porque, por ejemplo, algunas veces Rodrigo me llegaba a decir que habían pateado la puerta del departamento muchas veces, casi casi como si fueran a ejecutar un cateo, y él abría y no había nadie. Y de hecho una vez, bueno, yo vivo en un cuarto piso, una vez yo estaba en el descanso de las escaleras, nada más viendo el parque que está enfrente del edificio, y vi que no había nadie aparte de mí en esa zona. Y en eso, Rodrigo pasa como 10 minutos y en eso Rodrigo abre la puerta bien enojado y me empieza a regañar de, si no traes llave, no tienes que patear la puerta, que no sé qué. Yo así de, güey, nadie pateó la puerta, no hay nadie. Y ya sale su novia y me dice, no, es que sí, hasta estaba temblando la chapa. Y yo de, ah, la verdad. Pero pues ya me ignoraba, la verdad es que yo sé mucho de ignorar estas cosas porque no es la primera vez que me pasa, pero esa vez sí estuvo muy fuerte. Porque después de eso lo empecé a grabar, es decir, mandaba audios a mis amigos de cualquier chisme y a veces salían los gruñidos en los audios. Como ahorita que me detengo como medio segundo para respirar, en ese segundo aparecían los gruñidos. Hasta ahorita solo he podido guardar uno. Hay uno que todavía sigue, pero no sé. Algo de cotorreo con mis amigos es creo que el muerto no sabe usar Google Drive, porque fue el único que subía a Drive. Todos los demás que mandé a teléfonos, que guardé en compus, en memoria, se borraron y se borraban a partir de los 10 minutos. Entonces, pues ya realmente fue eso. También ya nos empezaban a aventar un montón de cosas. Por ejemplo, una vez, bueno, yo acostumbro bañarme con música. Puse en una repisa de mi baño mi teléfono, pero hasta la esquina, bien recargadito, no había forma de que se resbalara. Bueno, puse el teléfono ahí para que se reprodujera la música mientras yo me bañaba. Y en eso escucho como si hubieran aventado el teléfono. Y de hecho la puerta del baño todavía tiene una marca donde se despostilló la pintura de que aventaron el teléfono con fuerza. Hasta se le salió la pila. Y pues varias cosas así. Realmente esto se vino a calmar. Y digo calmar porque no se ha ido. Ahorita les cuento por qué no se ha ido. Pero se calmó porque en julio de 2018 yo adopté una perrita. Que de hecho la llamé Lucifer. Pero con la llegada de Lucifer ya se calmó. O sea, todavía pasan cosas, pero bueno, esto sonará muy descabellado, pero considero que tiene sentido. Cuando yo llegué a la ciudad, yo andaba con un vato de mi prepa. La relación se tornó muy violenta, muy fea y fue un desmadre al final. El chiste es que la mamá de este güey era santera, o es santera, no es ni siquiera viva, de Tepito, o sea, sí le sabe. Difícilmente son charlatanes en esa zona. Entonces, bueno, esto me lo dijeron unos amigos. Una de ellos, de hecho, viene de una comunidad indígena de Oaxaca, en donde así es un linaje familiar ancestral de todo el pueblo, que todo el mundo sabe de ese tipo de cosas. Y lo primero que me dijo, tú traes un muerto. Y yo así de, ¿cómo que un muerto? Y ya pues me empezó a explicarnos que alguien te aventó algo. Y yo así de, no, pues no sé. Y dice, bueno, de ahí ya, de todos los trabajos que hizo, me dijo, su nombre empieza con E, trae el cabello de rosa, bla, bla, y yo así de, pues sí, de hecho yo le pinté el cabello de rosa a ese güey, sí coincide. Entonces dije, ah, verde, entonces pues básicamente tengo un muerto en mi casa que no se va a ir. De hecho, en febrero un amigo me hizo una mini limpia, según para armonizar, realmente no era para quitarme la cosa. La limpia consistió en nada más echar agua bendita en puertas, ventanas y espejos con la forma de la cruz. Digo, yo soy atea, pero aún así le dije, pues hazlo, güey, adelante. Eh, Eso fue como a las 10 de la mañana. De ahí él se quedó todavía echando chismes, se fue como a las 8 de la noche. Y de ahí al otro día yo tenía que ir a la escuela. Pero, o sea, él se fue, yo me fui a mi compu a hacer mi tarea, que no había hecho. Y bueno, yo tengo, ahorita se las muestro, tengo una cubetita de metal como de este tamaño, pequeña, con plumones y cosas así. La levantaron y la azotaron contra mi escritorio estando yo aquí junto. Pero, o sea, no había nada, no había forma de que se levantara y se cayera. O sea, sí se enoja esa cosa, pero ahorita es como que está calmado. Aparte ahorita también vivo con dos gatos, entonces como que yo siento que es lo que lo ha calmado.
Y algo que cotorreo mucho es que soy tan gótica que tengo dos roomies muertos. Uno de ellos es este que les acabo de contar. Y el otro es que aquí, donde yo vivo, se llama El Rosario. El Rosario por una hacienda antigua que hubo, pero realmente toda esta zona tiene sus leyendas y todos los de las colonias aledañas coincidimos en el grito de la mujer bien entonada. O sea, como que, bueno, no sé, yo vengo de un pueblo en donde si no dice a mis hijos es el muerto, entonces yo creo que debe ser un muerto ya de la zona. Y pues ya creo que eso es todo. Pues miren que esta historia nos deja demasiadas situaciones en qué pensar porque estábamos hablando de poltergeist, estábamos hablando de cuestiones incluso de santería. Eh, Alejandra me compartió uno de los audios, de hecho lo tengo guardado en la computadora. Eh, y sí, el grito, a mí no se me borró, pero les digo, es un grito muy, muy, muy cortito, pero sí se escucha de una forma. Allí se ve el bote. Esta es la cubetita, o sea, es metálica, está llena de cosas. No hay, o sea, literalmente le hicieron esto. ¿Por qué o cómo? No sé. Pero lo único que atiné es decirle, chinga a tu madre, tengo cosas que hacer y ya. Y es que también está esa creencia de, bueno, yo he escuchado mucho en personas adultas que alegan que uno cuando siente alguna presencia oscura, una de las formas más, digamos, eficaces para alejar a este tipo de entidades es precisamente corriéndolos con groserías, tal cual dándoles la madre. He escuchado mucho eso. mm, Y también me llamó mucho la atención, Alejandra, que mencionaras la presencia de los animales, porque a los gatos se les relaciona mucho con una conexión mística, como que ellos pueden ver más allá. De hecho, sí se considera a los gatos, bueno, incluso en muchísimas culturas a los gatos se les tenía como aquellos guardianes de la espiritualidad misma. Entonces, no se me haría raro que en buena medida toda esa actividad de carácter paranormal que ha estado habiendo en tu casa quizás se haya visto más disminuida por la presencia de tus dos mascotas. Sí, definitivamente. O sea, sigue pasando, por ejemplo, eso de la cubetita. Hace como 2 años, igual una vez estando yo sola, escuché como si hubieran tirado un bulto de 40 kilos en la cocina y no había nada y cosas así, pero o sea, ya es muy esporádico, es como una vez al año. O sea, ya no es diario y tan fuerte como hace 6 años. Wow. Pues es que no sé si me permitas después compartir el sonido, el que alguna vez me compartiste, para que también lo escuchen. Pero Claro. de verdad que es algo muy impresionante. Lo voy a estar poniendo en estos momentos para que lo escuchen. Y pues aquí, pues aquí. Pero aquí lo interesante es ver cómo se conjugaron distintos elementos en los cuales pues tú tenías que estarte enfrentando y a veces pensando, pues de dónde viene este sonido, si no es la Llorona, que aquí en México es, yo creo que uno de los espíritus más reconocidos, e incluso he escuchado algunas otras versiones a lo largo de Latinoamérica. Entonces, pues la verdad me dejaste asombrada. Yo creo que también a las demás, a nuestros demás invitados, yo creo que también nos dejaste muchísimo pensando. No sé, ustedes, muchachos, ¿qué opinan al respecto? Sí, claro, es muy impactante, ¿no? Recibir ataques tan directos y a partir de un evento muy localizado. Entonces, afortunadamente ya, ya no has estado padeciendo de todas estas cosas con tanta frecuencia, pero pues igual, ¿no? Debe ser una situación bastante, bastante fea, ¿no? A tal grado de que te acostumbraste a vivir con ello. Sí, la verdad sí, sí, por eso es que digo, creo que es la más fuerte, porque de hecho, ahorita me acuerdo y de hecho sí estoy como medio temblando, porque no, sí estuvo bien de eso.
sea, todas las demás cosas que me han pasado no me han dado miedo, pero esta, bueno, para que algo me dé miedo está muy difícil. Pero esto no, eso sí, estuvo cabrón. Pues bueno, en esta ocasión, como lo anuncié al principio, tenemos a un selecto grupo de personas. Y ahora bien, abrimos con México, pero de aquí nos vamos a la bella Argentina. Y en esta ocasión me gustaría darles pues ahora sí que un especial enfoque al hecho de que Argentina es una tierra riquísima en historias de carácter paranormal. He escuchado algunas que tienen lugar, por ejemplo, en el cementerio de la Recoleta, que yo me quedo, wow, de verdad que Argentina es un lugar hermosísimo, pero en esta ocasión la persona que nos va a abrir precisamente las puertas a este hermoso territorio del sur de nuestro continente americano es Antonio. Así que te damos la bienvenida, Antonio. Sí, muchas gracias por la presentación. Coincido contigo que Argentina es muy rica en cuanto a sitios atravesados de espiritualidad. En mi caso particular, yo no tengo una vivencia a nivel personal que me haya atravesado con contactos paranormales, pero sí me gustaría referirme a sitios, como vos señalás, que están atravesados de espiritualidad y forman parte de la cultura popular argentina. Yo quiero remitirme al caso de la iglesia de Santa Felicitas, que es un lugar muy conocido. Muchos de ustedes habrán escuchado de este sitio, es una iglesia. Voy a contar un poco lo que ocurre en esa iglesia y yo después voy a contar el por qué pasa esto en esta iglesia. Esta es una iglesia ubicada en Barracas, donde hay determinados momentos de la noche que uno escucha campanadas constantemente, no hay ningún movimiento. Hay momentos que uno ve apariciones de una mujer que circula, especialmente durante enero. Y hay una tradición también que mujeres que se van a casar dejan un pañuelo y el pañuelo que está húmedo sería una bendición para la mujer en cuanto al matrimonio. Esa es la presencia fantasmal. ¿Por qué hay esta presencia? La presencia es por esto. En ese sitio, digamos, se hizo en conmemoración de Felicita Guerrero, una mujer acaudalada, vamos a decir, del siglo XIX, a la cual, digamos, se había comprometido con Martín de Álzaga, teniente de la época. Eran estos matrimonios que estaban arreglados, no tenía posibilidad de elección. Varios miembros de su familia, o sea, su hijo menor había muerto de fiebre amarilla. Después, al nacer, ya varias tragedias lo atravesaban. Muere su hijo, su otro hijo, su marido muere de depresión. Pasa el tiempo, ya con 24 años, hereda un gran patrimonio, empieza a intentar hacer su vida, conoce una persona, de apellido Sáenz, otro terrateniente, y bueno, ya había anunciado su boda, digamos, a la sociedad, está organizando cierta celebración también previa a esa cuestión. Resulta que había una persona con la cual se enviaba correspondencia en la época que se entera de esta situación, guarda bastante recelo, tiene cierto desaire, y frente a una reunión social que se estaba haciendo, este hombre se acerca, de apellido Moreno, y este hombre, digamos, quiere hablar con ella. En principio no la recibe, luego en algún momento logra ingresar al evento, le hace reproches, hay una fuerte discusión y él saca un arma y le termina disparando a través de la espalda a esta mujer. Hay una discusión si este hombre se suicidó o realmente alguno de los parientes reaccionó y en defensa lo terminó matando. Lo que sí queda en claro que el arma de Felicita Guerrero no ha podido tener paz y siempre permanece en este sitio, se escuchan voces, campanadas, es una permanencia muy frecuente que a la fecha continúa viviendo en ese sitio. Así que bueno, esto marca una presencia, pero hay muchos en cementerios, por ejemplo, hace más o menos 10 años, buscaban este cementerio, una Chacarita, por ejemplo, varios vecinos se asustaron porque vieron la figura de un hombre ahorcado frente a un árbol. Llaman a la policía, cuando la policía arriba al lugar no había nadie. ¿Y por qué había pasado? Después testimonios que dan ciertos vecinos de cierta antigüedad dan cuenta que en ese sitio en algún momento alguien que trabajaba allí se ahorcó hace cierto
años en ese cementerio, y bueno, cada tanto esta imagen se recrea y alguien ve hasta una horcada. También hay otra, en ese cementerio, dicen que hay la presencia de un taxista, son todo igual parte de la cultura popular, comentarios de que hay un taxista, que uno lo toma, un hombre delgado, y las personas que toman ese taxi han desaparecido y nunca pudieron ser encontradas. Incluso Benzino destaca que logró salvarse y de ese taxi y logró identificar que era ese taxista efectivamente. Así que esas son determinadas situaciones que uno podría contar. eh, y bueno, después puedo contar algo propio del norte argentino, que donde yo vivo, ustedes más o menos todos tendrán la idea de que la luz implica algo positivo, pero en la cultura popular del norte, Formosa, Corriente, hay la idea de que hay una luz mala. ¿Esta luz mala qué representa o qué indica? Esta luz mala indica, digamos, un sitio donde está el dueño de un tesoro. Se dice que quien va a ese sitio probablemente a recoger ese tesoro reciba una mala fortuna en la vida o termine pasando algún evento desafortunado en la búsqueda de ese tesoro o la recolección de ese tesoro. Y eso es muy frecuente, o sea, hay discusiones del origen, pero siempre que se ve esta luz, sobre todo en el campo, hay un gran temor por parte de campesinos que se van alejando incluso de estos sitios. Así que estas son algunas de las narraciones. Si quieren puedo contar otras que tengo. Si les parece voy a comentar otra que tiene lugar en el Hospital Rivadavia que me pareció muy interesante. Cuenta que en el Hospital de Rivadavia, que digamos en el área de cirugía había una cultura de la muerte con una forma de como que colocaba rosas en una sepultura. En principio, cuando estuvo esa estatua, digamos, muchas personas fallecían durante la cirugía. ¿Qué pasó? Tantas fallecían que decidieron cambiar esa estatua de la muerte que hasta hoy está, y bueno, todo el mundo, incluso residentes y médicos, usan, pero ya no está en ese sitio, por ejemplo. Que me parece bastante importante señalar eso. Después también voy a comentarles el caso de la conocida Casa de Leones, también en Barracas, que yo le conté, como ustedes. Esta es una casa del siglo XIX, donde vivía una persona acaudalada de la época, que era Eustaquio Díaz Vélez. Él se casó con su sobrina, y bueno, él era un hombre que, digamos, como todas las personas adineradas, buscaba darse grandes lujos en el marco de un safari. Él capturó 3 leones y los trajo a Argentina, los dejó en el jardín, estaban enjaulados. En algún momento la hija de este hombre decidió hacer una boda en su hogar, y bueno, durante ese momento el encargado de alimentar a esos leones dejó la jaula abierta. Bueno, ocurrió la tragedia que el león terminó matando al novio de su hija, y la hija se terminó quitando la vida. ¿Qué ocurre a la fecha? Hay unas estatuas en conmemoración de estos leones que obviamente debieron ser sacrificados, y esas estatuas emiten rugidos, y a la vez se escuchan siempre gritos de pavor. Durante la noche comentan los vecinos como una persona que está siendo atacada, y llantos frecuentes de una persona que ha perdido a un ser querido. Ese es otro caso también en Barracas. Después les podría contar otro caso también, si les interesa. En caso de un subterráneo en la línea A, digamos, hay en 2 estaciones, Pasco Sur y Alberti, que en el marco de la construcción, supuestamente, según los rumores y comentarios, habían fallecido dos obreros que eran italianos, Giuseppe y Leonardo. Y dice que varias veces a lo largo de la circulación, varios conductores, varios pasajeros han visto a uno de los obreros, un hombre alto, pelado, que muchas veces cuando se lo cruzan, este hombre desaparece, dobla en algunos lugares y siempre se va fumando. Y también, digamos, dentro de línea, y no se sabe el origen, se ve muchas veces durante la noche una mujer vestida de blanco con un vestido de boda, que no se sabe realmente el origen, pero es de aparición frecuente durante, digamos, incluso hasta la actualidad. Así que hay muchas presencias, tanto cuando hablé de subte, hablo de subterráneo, o sea, un medio de transporte de Argentina, que sería un tren que, digamos, traslada a la persona bajo tierra. O sea, que hay muchos lugares con una gran historia en Argentina, como ven, jardines, iglesias. En San Telmo también hay un lugar que me gustaría contarles esta historia, que se llama La Casca de los Cuchilleros. Esta es una parrilla tradicional que todo el mundo va, yo en un momento la conocí también, aunque aclaro que yo no consumo carne,
Y en esta parrilla, bueno, había, digamos, así se escucha también un canto, una payada, digamos, con bastante, que genera bastante tristeza. ¿Y qué ocurrió en ese lugar? Yo les cuento, había en ese lugar durante, digamos, el siglo XIX, vivía una chica que se llamaba Rosa, que era la hija de un policía que integraba un paramilitar que se conocía en Argentina como los mazorqueros. ¿Qué ocurría con esta chica? Esta chica estaba enamorada de una persona que era un payador, pero la familia obviamente quería imponerle a una persona que ejercía una gran supremacía política, que era un jefe de los mazorqueros. ¿Qué ocurrió con esta chica frente a este rechazo de la familia a quien amaba? Se jugó una noche y desafortunadamente fue descubierta por esta persona que la familia quería que contraiga matrimonio. Este payador que se jugó con esta joven fue descubierto por este hombre celoso que, bueno, ¿qué haría en esa época una persona celosa? Los termina matando. ¿Y qué ocurre en esa parrilla tradicional hoy? A la fecha se escuchan los cantos del parador de lamentación, porque no se pudo concretar este romance en vida. Eso es lo que se comenta. Y bueno, estas son un poco las historias. Por ahí les voy a compartir, porque que esto sí voy a decir, mi madre tiene más habilidad extrasensorial que yo. Y acá les voy a compartir algunas cosas de presencias extrasensoriales en mi hogar. Mi madre, bueno, varias veces la he visto asustada durante ciertos momentos. Le dice que en la casa siente que hay un niño que deambula por la casa, se da vuelta y lo ve. Pero yo no he podido tener esa presencia. Y la segunda situación que mi madre comenta en mi hogar, bueno, mi abuelo en algún momento atravesó una gran enfermedad, desafortunadamente no está más en este plano, y al momento que él falleció, mi madre comentó que la casa sintió como una sacudida, toda la casa, que se abrían ventanas. Yo puedo dar fe que creí que había una tormenta, y efectivamente ese movimiento hubo, y momentos después mi madre recibió el llamado que mi abuelo ya, bueno, había partido de este plano material. Así que, bueno, esas fueron situaciones que no me ocurrieron a mí, pero sí en el marco de mi familia, que yo quiero complementar aquí, y después le agregaría una anécdota que la involucra a mi pequeña sobrina. Ustedes dirán, bueno, los animales no tienen alma. Resulta que, bueno, digamos, nosotros convivimos con una perra que se llamaba Nata durante 20 años, que era nuestra familia, sería familia multiespecie. Y bueno, una tarde hablando, mi sobrinita la venía recordando cómo era, hablando constantemente, y en algún momento ella dice nada y se abre como el portón de la casa. Y bueno, sería como la presencia de ella, y después, bueno, nunca más tuvimos una presencia. Creo que fue como un gesto de despedida hacia mi sobrinita, y esa se, digamos, fantasmal, que de un animal que frecuentemente los animales, uno tiene la idea de que no tienen un alma, o sea, no están en otro plano. Así que me parece importante traer la colación también. Y bueno, estas son un poquito pequeñas historias que les traje a ustedes para compartir. De la ciudad de Buenos Aires, otras personales, así que bueno, no tengo una historia, digamos, tan escalofriante como tuvo Alejandro anteriormente, que habló. Muchas gracias. La verdad, sí te mereces un aplauso, amigo, porque sí nos diste un recorrido muy interesante por la bella Buenos Aires, y en general también nos compartiste ahorita un poco de tus experiencias que también son muy delicadas. Sí he escuchado, ahorita que mencionaste lo de tu mamá, sí he escuchado al respecto que hay personas que sí tienen esa mayor facilidad, y aquí habrá alguien que ya nos hablará de eso. No me voy a adelantar más, porque ya sé aquí quién sí nos va a hablar de eso, exacto, mi querida Yuki. Pero justamente, un poco retornando a las historias que nos ibas comentando, Antonio. Mm, mencionaste en una de las historias a Felicitas Guerrero, y yo creo que los elementos que más remarco, que de hecho se hacen presentes en tantísimas historias de terror, en todos lados, tienen que ver mucho con el poder, con la riqueza, y la manera en la que se va obteniendo ese poder, y en la manera en la que también se pueden cometer ciertos crímenes, ciertas tragedias, cómo van sucediendo, y cómo es que esa energía queda tal cual guardada, porque siempre que pasa un suceso trágico, sea cual sea, de alguna o de otra manera impregna el ambiente. Yo creo que van a estar de acuerdo todos conmigo que pasa algo en algún lugar,
y ese lugar ya no vuelve a ser el mismo. En Dicen que cuanto... las energías Sí, te escucho, perdón. dejan ecos. Por eso es como que dicen que las energías dejan ecos, ecos temporales. Por ejemplo, hay ciertos espacios que se repiten a ciertas horas diferentes sonidos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en la Universidad de Buenos Aires, tenemos a Blanquita, que es una chica de camisón que se cruza de Recoleta a nuestra universidad. Y todo el mundo la conoce y no le tenemos miedo porque ya es algo como habitué de la universidad. Entonces, y también se escuchan ruidos de nosotros como conversando a la noche, como que estuvieran alumnos y no hay nadie. Eso se llaman ecos, ecos temporales. Wow. Y es que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM hay un lugar que es muy emblemático que se llama el Jardín de los Eméritos, y de hecho también tenía sus leyendas oscuras. Decían, por ejemplo, que quien pasaba mucho tiempo en ese jardín, o sea, iba a tener muchos problemas para titularse porque tenía como que cierta maldición, supuestamente, ¿no? Pero sí es cierto, yo sí creo que de alguna u otra manera las personas contagiamos con nuestra energía el lugar donde estamos. Basta ver, y yo sé que es obvio el comentario, basta ver cómo se siente un lugar, por ejemplo, en un velatorio. A pesar de que van pasando personas y personas y personas y personas, siempre el hecho como tal de que ese lugar se ocupe para despedir a alguien, siento que de alguna o de otra manera contagia a ese lugar, pues como de un sentimiento de tristeza, bueno, de una emoción de tristeza, de una emoción de duelo, de alguna manera. Entonces, de verdad, Antonio, que te agradezco muchísimo que nos hayas compartido estas historias. Y ahora, de Argentina, nos damos un pequeño salto a la bella Colombia. Y para ello, les doy la más cordial bienvenida a mi hermosa y estimada Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto volver a estar en este tipo de encuentro. Bueno, para el día de hoy, yo soy una persona que cree mucho en las cargas energéticas. Pertenezco a una ciudad, a un departamento que tiene esa cultura, ¿no? En el departamento de Nariño y mi ciudad es Paz. Estamos al sur de Colombia, cerca de el Ecuador. Entonces, nos parecemos mucho más al Ecuador y mucho más a Perú, y tenemos ciertas costumbres muy similares a las de México, Ecuador y Perú. Entonces, hay ciertas respeto y tradiciones y costumbres y esa compenetración con la naturaleza, que en México, que en Perú, en Ecuador se tiene, ¿no? Entonces nosotros los nariñenses nos parecemos en eso más que cualquier otro departamento de Colombia. Entonces acá en Nariño hay una laguna de la cual quiero hablar, la Laguna de la Cocha. Es una laguna hermosa. Ahí hay muchas historias y quería hablarles sobre la historia del espíritu de la Laguna de la Cocha. Se dice que el espíritu de la Cocha tenía un poder de controlar el agua y la vida en la laguna. Este ser era un ser benévolo que proporcionaba abundancia a los pueblos cercanos, pero también podía castigar a aquellos que deseaban explotar los recursos sin respeto.
Los nativos, esto es importante porque luego les cuento qué pasa cuando uno le falta el respeto a la naturaleza o a ciertos lugares. Los nativos de la región veneraban a este espíritu y le realizaban muchos rituales para agradarlo, especialmente antes de las cosechas. Sin embargo, un grupo de forasteros llegó a la región con intenciones de saquear la laguna y llevarse su riqueza. Desoyendo las advertencias de los ancianos del pueblo, comenzaron a pescar en la laguna y a utilizar sus aguas para sus propios fines. Esto enfureció al espíritu de la cocha, quien decidió mostrar su poder. Estaban en la laguna, una tormenta repentina estalló. Las aguas comenzaron a agitarse y se dice que el espíritu apareció en forma de serpiente gigante, que emergió de las profundidades, y la serpiente, con un brillo sobrenatural en sus ojos, hizo temblar a los intrusos. Asustados, intentaron escapar, pero la tormenta y la furia del espíritu eran demasiado fuertes. Aquellos que sobrevivieron a la experiencia cuentan que la serpiente arrastró a varios de los forasteros a las profundidades de la laguna, donde se dice que permanecen hasta el día de hoy, como una advertencia para todos los que quieran explotar el lugar. Desde entonces, los habitantes de la región han respetado la laguna de la Cocha, entendiendo que su belleza y riqueza deben de ser protegidas. Bueno, esta creencia respecto de que la laguna de la Cocha se traga a las personas, se puede mirar porque la laguna de la Cocha cambia su estado de ánimo. Ella, cuando alguien le tira basura o alguien llega sin pedirle permiso, inmediatamente se nubla a todo el pueblo y a todo el puerto a su alrededor, cuando hay algo que no le gusta. El estado de ánimo de todo el pueblo depende del estado de ánimo de la laguna. Ahí se han filmado algunas películas que tuvieron dificultad por eso, porque había días que no hacían el ritual de pedir permiso. Entonces se nubla y la neblina incluso se entra a las casas, que dentro de la casa no puedes mirar. Yo trabajaba en una escuela allí y en una ocasión los que estaban filmando la película hicieron algo. No recuerdo si fue que entraron a la laguna a filmar desde una perspectiva de la laguna, pero según decían los habitantes, sin pedir permiso. Entonces, miré que la neblina se entró al salón, que eso no es muy común, y no podíamos vernos estando las personas una cerca de otra. Y así fue toda la mañana. Entonces los niños decían que teníamos que quedarnos quietos. Y nos tuvimos que quedar quietos prácticamente toda la mañana. Luego, más o menos, se retiraron los que estaban filmando la película y se disipó la niebla. Una cosa especial. Bueno, voy a contar dos cosas que yo sentí en México y una en Perú. Cuando fui a México, yo fui a las pirámides aztecas y fui a la Riviera Maya. Ahí sentí, en la Riviera Maya, sentí todo ese campo energético que le rodea a los cenotes y a las pirámides. O sea, ustedes tienen muchísimas. Y esos son, sobre todo los cenotes, tienen un efecto a nivel temporal, ¿ya? Porque el tiempo se percibe de forma diferente cuando uno está dentro del cenote. Entonces, eso es una de las características que yo miré en la Riviera Maya.
En las pirámides aztecas lo que yo pude percibir es el poder, ¿no? Un poder impresionante que quizá de pronto ustedes porque lo tienen ahí, quizá es demasiado común porque lo tienen demasiado cerca, pero para uno como extranjero sí se siente muchísimo poder en las pirámides aztecas y cuando se va subiendo parece que estuvieras caminando sobre la nieve, sobre las nubes. Algo así se siente cuando uno está en la laguna de la Cocha. Cuando el carro va bajando por la carretera, las nubes pareciera que estuvieran al nivel del piso. Es un efecto similar de como cuando ustedes suben a la pirámide del Sol, por ejemplo. Cuando yo fui al Cusco, me sucedió que yo no, o sea, tenía programado pedir permiso cuando yo llegara al Cusco, pero no, se me olvidó porque estaba muy cansada, el viaje había sido muy largo, habíamos estado por Lima con mi hermana haciendo, pues, mirando muchísimos museos, haciendo muchas cosas ahí, porque Perú es demasiado hermoso. Cuando llegué al Cusco, y mi hermana también llegó al Cusco, nos olvidamos pedir permiso para entrar. Se pide el permiso a la naturaleza, al ambiente, a la energía. Y llegué y se me inflamó toda la cara. Toda la cara, le conté a Yanela, me salieron urzuelos, se me hicieron bolitas de materia. Y conocí una indígena que ella me miró y me dijo, le dio mal aire y cogió unas ramitas de ruda, las rezó, me las pasó por la cara y las tiró luego al fuego. Dijo, si suenan es porque se le fue el mal aire. Y sí, efectivamente se fue el mal aire. Cosas, allí se percibe muchísimo más la energía de lo que ha pasado, sobre todo en los convenios. Acá en Colombia es, o sea, la diferencia es que me imagino que eso también deben de sentir los habitantes de cada país. Acá es más natural, ¿no? O sea, si te pones a hablar con cualquier persona te va a decir, sí, mira, si miraste, pasó un fantasma o se sintió esta energía, o el muerto, o fallece alguien y dicen, el muerto me vino a visitar, se despidió de mí. Y, por ejemplo, hace más o menos unos 3 meses vivía en otra casa de aquí, de este pueblo, donde estoy viviendo ahorita. Y ahí sentíamos la presencia de un ancianito y de una mujer joven. Nos parecía muy extraño, ¿no? Estábamos en la sala y tiraban los platos de la cocina, nos quebraron varios platos. En las noches se sentía un caminar pesado, lento, ese era el viejito. Y un caminar un poco más liviano, que era la chica. Entonces, no solo era cuando estaba alguien solo, podríamos estar 2, 3, 4, 5, 6 personas. Incluso una vez fue al mediodía que estábamos en el comedor almorzando y lanzaron una tapa. Entonces miramos que la lanzaron, no se cayó porque hubiera caído quizá en un ángulo muy corto, sino que fue lanzada porque hizo este movimiento, subir y bajar. Y luego le preguntamos a la dueña qué había pasado, que quién había vivido, y efectivamente que ahí había vivido un anciano
y que el ancianito vivía con una chica, no sé si era la nieta, la hija, alguien, un familiar, y otras personas más. El señor falleció por enfermedad y la chica sí se suicidó, ¿no? O sea, primero fallece él y luego fallece él. Entonces sí se podía sentir que los dos estaban juntos, los sentíamos juntos, que caminaban, que quizás se lamentaban en algún momento. Pero son cosas que yo creo que se vuelven habituales en nuestra cotidianidad. Entonces, muchas personas como Antonio dicen, no, soy agnóstico, no creo en ello, y es algo que es un punto de vista diferente que nos hace caer a la realidad. Pero otras personas lo tomamos como algo natural, y si fuera a nivel psicológico sería una histeria colectiva, ¿ya? Pero pues una histeria colectiva no puede mover cosas, por ejemplo, o hacer, no sé cómo se explicaría que una laguna se nieble porque en cuestión de segundos, y que cuando se le pida perdón o se le pida permiso, inmediatamente se abra el cielo y se ponga brillante y se mire el sol. Entonces, la laguna, volviendo al tema de la laguna, sí se lleva a personas, sí las hipnotiza, las agarra, es como si las drogara de alguna manera. Entonces, sobre todo le pasa a personas que de pronto son escépticas muchas veces, o de pronto hacen algo irrespetuoso con la laguna. Entonces, eso, en una ocasión miré que a una mujer estaba parada cerca de la laguna y comenzó a caminar como yéndose a tirar a la laguna. Mi hermana y yo corrimos, la alcanzamos, la detuvimos, y cuando le miramos el rostro estaba como con unas ojeras, los ojos como cuando están consumiendo algún tipo de droga, y iba directamente a lanzarse a la laguna. La laguna es peligrosa porque es muy honda, es muy, muy honda. Incluso dicen que no saben cuántos metros de profundidad tiene. Es muy hermosa, muy, muy, muy hermosa, pero también guarda ese velo de misterio, y de como es precisamente como para una noche de Halloween, es muy interesante. Sin embargo, soy de las personas partidarias que piensan que los latinos no podemos hacer películas de terror porque nos ponemos a charlar con los fantasmas, o nos ponemos a hacerle chistes, o ya compartimos y convivimos con ellos, ¿no? Entonces soy más de esa creencia de que compartimos como esa cotidianidad y esa fraternidad con esa parte espiritual y esa parte tan tradicional de nuestras culturas. Bueno, ese es mi relato por hoy. Espero les haya gustado. Pues, Eli, de verdad que me dejaste ahorita muchísimo en qué meditar, porque justo hace unos días estaba platicando con unos parientes. Y con mi mamá. De hecho, una de las historias que voy a contar viene de esa charla precisamente. Y justamente hablábamos de esa conexión que algunas personas, sobre todo aquellas que, por ejemplo, viven en comunidades rurales,
o que vienen de ciertos pueblos, quizás un poco más alejados de la ciudad, que están más en conexión con la naturaleza, como lo es tu caso, Elizabeth, como lo es tu caso, Alejandra, a quien por cierto también hay que darle un aplauso, porque también en ese aspecto, o sea, y lo comentaba mucho con estas personas, que el hecho de que tengas un mayor contacto con la naturaleza te permite tener una mayor sensibilidad hacia ciertos fenómenos que normalmente de alguna o de otra manera diríamos, no, es que esto no existe, o yo no creo en esto, o yo no creo en aquello. Y se los dice una persona que se autodenomina rata de ciudad. Y que de alguna o de otra manera, cuando escucho historias como las que han platicado tú, Eli, tú, Antonio, tú, Alejandra, nos hacen pensar que hay algo más allá. Por otro lado, la conexión que comentaste con la naturaleza y el respeto que se le tiene que dar a la naturaleza. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de duendes o de fantasmas y más que son guardianes del agua? De alguna o de otra manera parece ser que la Tierra tiene sus medios para, de alguna o de otra manera, cuidarse, protegerse del daño que como personas les hacemos, incluso de la manera en la que nosotros nos comportamos. Y pues bueno, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado compartirnos esta experiencia tan preciosa. Además de que también comentaste otra cosa que fue la inherente a tus visitas aquí a México. Y me interesó mucho lo que dijiste cuando hablabas de las pirámides. No sé si fueron las de Teotihuacán las que visitaste o si fuiste al Templo Mayor, aparte de lo que habías comentado de la Riviera Maya y también de los cenotes, que también tienen que ver con el contacto con la naturaleza, con el agua. Se me hace muy interesante este aspecto que comentaste, que el hecho de que visitaste recintos sagrados y que pudieras sentir esa carga energética nos remite un poco a lo que estábamos platicando hace unos minutos, que los lugares de alguna u otra manera tienen una memoria energética, almacenan esas esencias, esas emociones, por decirlo de alguna manera, y cómo es que quizás, como tú bien lo dijiste, a lo mejor uno ya se habitúa a tener ese tipo de contactos, ese tipo de fenómenos, como que uno ya se habitúa a ello, pero cuando alguien más llega a alguien foráneo, de alguna u otra manera lo resiente. Y que hayas comentado que tenías que pedir permiso para ingresar a un recinto, habla de algo que ya se ha estado perdiendo con el paso del tiempo, que es el respeto a la naturaleza misma, el respeto a los lugares. Entonces, de verdad, Eli, te agradezco muchísimo, pero muchísimo que nos hayas compartido estas experiencias tan colombianas, tan hermosas. De verdad te lo agradezco mucho. No, gracias a ustedes y a esa gente tan hermosa de México, de Perú, de Argentina, tan bellos, y toda esa historia, toda esa belleza a nivel de personas, de paisajes, de todo. Es maravilloso estos hermanos países y cuánto que nos parecemos, por eso somos hermanos. Gracias por invitarme a este evento. Gracias a ti. Y pues bueno, ahora vamos a regresar otra vez aquí a México y en esta ocasión le toca a Monse platicarnos un poco sobre estos aspectos tan lúgubres. Ay, bueno, en primer lugar estoy muy contenta aquí escuchándolo. Sepan que yo no acostumbro a consumir contenido de terror ni nada y lo platican de una manera muy amena que lo estoy disfrutando bastante. Están haciendo que disfrute los relatos de terror. Y
Antonio, yo quiero que sepas que soy de tu equipo. O sea, no es que yo me considere agnóstica o atea o alguna de estas cosas, pero la verdad es que sí soy alguito incrédula. O sea, no por, no en mal plan, sino como que creo que es una forma de repente también defenderte ante la vida para decir, no voy a dejar que ciertas cosas como más sobrenaturales me afecten, entonces voy a poner como una barrera emocional para decir, no existe, solo existe el mundo material, aunque pues, es innegable, ¿no? De que no estamos solos en este plano, no existen diversas dimensiones, existen diversas criaturas, pero pues a veces es más cómodo pensarlo, ¿no? Como que solo existe lo tangible. Y me pareció muy tierno y muy curioso lo que comentas respecto a la perrita con que era parte de tu familia, porque aquí en México, o sea, el Día de Muertos, los días oficiales son el 1 y el 2. Sin embargo, me parece que el 27 de octubre también se considera de que llegan las mascotas. Entonces, desde días antes ponemos la ofrenda y si tenemos como alguna mascota que se quedó, que era parte de nuestra familia, que forma parte importante de quienes somos, también se le pone como una comidita, un recuerdito, la foto. Entonces, justo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que Elizabeth nos comentaba, de que somos las personas, al menos en Latinoamérica, tenemos una manera como más cálida y más cercana de afrontar todos estos temas, ¿no? O sea, si bien sí existe el duelo, existe el dolor, pero también tenemos un contacto, o sea, coexisten con la alegría, ¿no? Coexisten con hacer una broma, coexisten con el chiste o con recordar no solo no recordarlo con pesadumbre, sino también como con alegría. Bueno, mi historia va a ser muy breve y justo también tiene que ver con el agua. Este, esta historia es muy cortita, es de un primo de mi mamá. Ella me cuenta de que hace algunos años, había algunas personas que establecieron como sus casitas alrededor de una presa que se llama Presa El Chicayán. Esta presa está al norte de Veracruz, a la altura del agua Azteca, y justo provee de agua a los municipios del norte de Veracruz. Entonces, o sea, entiéndase de que eso fue hace tal vez como en los años 80, ¿no? No había colonias establecidas, no había servicios, solo casitas dispersas. Entonces dicen de que se veían como bolas de fuego y que eran brujas que bajaban. Entonces estas brujas se robaban a los niños y a los niños los encontraban ahogados en esta misma presa o llegaban a enamorar a algunos hombres. Algunas personas cuentan de que estas brujas tenían como extremidades inferiores, o sea, sus piernitas eran como en forma como de ave, de pájaro, como yo me imagino como de avestruz. Pero, o sea, podían quitárselas y cobraban como forma humana, ¿no? Y así que se enamoraron de este primo de mi mamá y que él después, posteriormente, unos años, se vino a vivir a la Ciudad de México y que la bruja lo persiguió hasta acá. Entonces, él siempre antes de dormirse tenía que poner un vaso de agua y unas tijeras abiertas. Y es una como acción recurrente que yo he escuchado respecto a las brujas, porque no tengo la historia muy precisa, pero recuerdo que alguna vez una prima me decía justo de que hay algunas brujas aquí en México de que se quieren robar a los bebés, así, bebitos recién nacidos, ¿no? Entonces justo que tienen que poner las tijeras abiertas en las ventanas y que en los techos se escuchan como si fueran aves, ¿no? O sea, parvadas de muchas aves y muy grandes. Entonces pues ya cuando se están atentos las mamás, ¿no? De que si tienen alguna de estas señales, saben que son brujas, inmediatamente poner, poner las tijeras. Y justo mi otra historia respecto al agua tampoco es mía. Mi papá un tiempo vivió en una de las unidades habitacionales unidades habitacionales militares, lo que ahorita es la cuarta sección de Chapultepec. Por ahí corría el río Tacubaya. El caso está en que su hermano tenía a su hijo pequeño, en ese momento tal vez tú tendría unos 5 o 6 años, y comenta de que jugando justo por este escurrimiento de agua, que se encontraron un duende y que el duende les dijo así como que vente, vamos a jugar pues por allá, ¿no? Y que el niño pues se echó a correr afortunadamente y pues no se lo llevaron, ¿no? Pero cuentan que estaba como esta presencia recurrente de los duendes, ¿no? Que tenían que dejarle dulces para que les regresara sus cosas o para que no les escondiera
sus pertenencias. Entonces es algo muy impresionante, ¿no? Como vemos algunas personas que de repente queremos negar la existencia de algo más y no, o sea, siempre están ahí recordándonos de que no somos los únicos. Pues Monse, de verdad que dejaste muchísimo, pero muchísimo que analizar. Mm, porque mira, fíjense, aquí a lo largo de este especial se ha hecho presente el elemento de la naturaleza. Y tú ahorita estabas comentando una historia con el agua y fíjate, tú tocaste el tema de los duendes. Lo veníamos comentando ahorita con Eli, que precisamente pareciera que la Tierra tiene la manera de cómo cuidarse a sí misma, por decirlo de alguna manera. Llámense duendes, llámense fantasmas, llámense brujas, en fin. Y fíjate, ahorita tocando el tema de las brujas y también otro tema que habías mencionado, que es el hecho de que hay personas que seducen a otras, digamos, y que cuando uno le ve los pies, pues realmente no tiene extremidades, digamos, humanas, sino que tienen extremidades de otros animales. Me hizo recordar una historia que en algún momento Alejandra nos platicó, bueno, me platicó cuando estábamos de paseo allá por los Dínamos, ¿te acuerdas, Alejandra? Que comentaste sobre una mujer que seducía a personas que estaban en un estado de ebriedad. Mm, y fíjense, o sea, son ciertos fenómenos que se van repitiendo y que se van compartiendo de boca en boca. Y otra cosa que comentaste, me llamó mucho la atención que comentaras sobre la experiencia paranormal que tuvo, bueno, que tu papá te había comentado cuando estuvo viviendo en esa unidad militar, porque también las historias de terror de los militares están súper fuertes, súper fuertes. ¿Por qué razón? Porque ellos literalmente conviven con la vida, pero también con la muerte misma. Y esa conexión con la vida y con la muerte es lo que hace tan especiales estas fechas. Llámese Halloween, llámese Día de Muertos. Aquí en México sí le dedicamos varios días, como bien lo comentó Montserrat, le dedicamos varios días a festejar, más que la muerte, a festejar la vida misma. Porque de alguna o de otra manera, cuando ponemos las ofrendas, realmente lo que hacemos es hacer un homenaje de la vida de las personas a quienes estamos honrando en esas ofrendas, más que honrar como tal a los muertos. Pero a pesar de todo, creo que esta conexión entre lo paranormal y lo que consideramos normal, la realidad, digamos, del día a día, creo que es algo que estamos teniendo de alguna o de otra manera como que esa transición de un momento a otro. Siempre estamos como que en ese hilo, caminando como que en esa cuerda floja, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la vida puede cambiar en un solo instante. Y pues, Monse, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado venir, porque sí sé que en ese aspecto es algo muy novedoso para ti. De verdad te agradezco muchísimo. Y bueno, ahora vamos a regresar a tierras pamperas. Vamos ahora de nuevo para la bella Argentina y justamente ahorita lo que estaba hablando de esa caminata en la cuerda floja entre el mundo de lo extrasensorial, de lo paranormal y esta cuestión que nosotros consideramos como realidad. Pues bueno, aquí la que es una experta en estos temas es mi querida Yanela. Buenas noches, Yanela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Argentina, la tierra del churrasco y del tango y lo paranormal. Bueno, debo decir que vengo de una familia que tenemos ciertos dones. Dicho sea de paso, sí, voy a terapia, claro, por si hay alguno que tome, que estoy hablando, que me falta algún hervor. Pero bueno,
Creo que las cosas más paranormales me ha pasado soñar la muerte de mi papá mucho antes que fallezca, 2 meses antes. Lo soñé justamente en el hospital, en la cama, en la misma posición, y le preguntaba en el sueño si dolía morirse, porque lo vi como era cuando tenía mi edad, 40 años, así, con su aspecto de sano, flaquito, bien, bien contento y feliz. Y podemos decir que es como premonitorio el sueño, pero bueno, mi papá fallece 2 meses después de eso. Lo llamo llorando y me dice, estoy en manos de Dios, hija, así que si es mi turno o es mi momento, bueno, será. Bueno, y el día que partió fue igual, nublado, feo. Solamente faltaba la escena esa que tuve en el sueño, donde le preguntaba si dolía morirse. El mundo del hospital, yo les voy a contar porque, bueno, estuve internada estando sana 2 meses y medio con mi papá, acompañándolo, porque era un paciente de alta complejidad y no podía quedar solo, al tener el corazón grande. Entonces tenían miedo que tuviera muerte súbita, entonces me mudé al hospital. El hospital es un lugar muy raro y muy especial. ¿En qué sentido? Aquellos que tienen algún tipo de don, sensibilidad, que tienen algún tipo de afinidad con lo paranormal, el hospital nos vuelve locos. Porque está la energía, que son dos muy grandes. Una es la enfermedad, que es muy pegada, y la otra es la tristeza, porque normalmente es un lugar y un ámbito de mucho dolor, ya sea por los tratamientos a llevar adelante o porque uno también se siente solo en ese ámbito. Entonces, cuando yo había entrado recién al hospital, sentía mucho, ¿viste? Los sonidos, los white noise, los pi en los oídos. Era como que sentía como que querían, cuando les fallecen los muertos recién, no, primero no se dan cuenta de eso. Segundo, es como que ellos te hablan y vos no lo respondés. Entonces, pueden considerarlo cambio de presión. Me hice los chequeos para ver si tenía presión alta, pero era cada tanto sentía como ese sonido que ellos como se quieren comunicar. Y otra cosa es que la muerte se siente como unos días antes de visitar. ¿Por qué? Porque los médicos no conciben como los abogados que la muerte ocurre en un momento. Es un proceso que conlleva que puede ser horas o días, que viene en decantación y lo que termina es la muerte. Pero aquellos que tenemos algo como afinidad a lo paranormal, la muerte se siente como agua estancada, como tierra mojada. Se siente como que algo está en la habitación con vos, pero no sabes qué es. Mi papá estuvo un miércoles, fue la última vez que lo vi porque me engripé, y no podía estar con él por las dudas. Y yo ese día ya había sentido como algo, viste, raro en la habitación. Y uno ora y trata de proteger al ser amado, y normalmente es como que la muerte pasa del lugar. Pero esa vez él se había mudado de habitación y yo no había ido con él y no había hecho, como él dice, los rituales de pedir permiso, acompañar. Y el domingo fallece. Así que bueno, el hospital también, tengo amigos médicos, me dicen que cuando fallece una persona, los enfermeros saben que alguien falleció porque las entidades empiezan a tirar los sueros al piso, y entonces como que esperan que terminen de tirar los sueros y todo eso, como respetando, o las carpetas de los pacientes se caen con las historias clínicas, entonces ya saben como que alguien está falleciendo o está a punto de fallecer. Y otra historia paranormal la tengo en la casa que ahora estoy. Mis papás se compraron en el año 85 esta casa, que era puro campo en ese momento, y había una casita pequeña, precaria. Lo que le interesaba más era el terreno.
Entonces, dícese la leyenda urbana acá de mi barrio, que el doctor que le vendió la casa a mis papás era practicante de abortos. Entonces, que no tenía mejor idea que enterrar en el terreno los fetitos. Entonces, ¿qué pasa? Esas pequeñas almas inocentes que no llegaron a- a su término, quedaron atrapadas en esta casa. Entonces, la casa que era de abajo, que donde era la precaria, se sentían cosas que se movían, risas de niños, se abrían y se cerraban las puertas solas. Cuando yo me mudé tenía 5 años para acá, ya que mi papá había empezado a hacer las reformas, yo me mudé con 5 y se sentían los pasos alrededor. Es como que se sentía que la habitación giraba, o sea, tengamos en cuenta que una criatura de 5 años todavía tiene abierta la glándula pineal y entonces como que podés ver y sentir cosas que otros no lo hacen. Entonces yo sentía como que me tocaban yo sé que alguno habrá tenido esta sensación como que les acarician el cabello, nunca les pasó. Entonces es como que los espectros te tocan. No te pueden tocar entera, pero sí te tocan, es como que están a tu alrededor. Y bueno, a veces hay que tener cuidado con a quién le pedimos ayuda, porque a veces se sabe la materia o no se sabe. Bueno, justamente nosotros agarramos a alguien que desconocía de la materia de los espíritus y agarramos un payumbanda que aparentemente hizo un trabajo de liberación de mi casa, pero las cosas se pusieron muy mal porque cuando estaban haciendo la práctica se corta la luz. Entonces el trabajo no llegó a finalizarse, entonces es como que quedó mal terminado y bueno, tuvieron que llamar a los pastores. Nosotros somos protestantes, somos evangélicos, serían acá en Latinoamérica, y con mucha oración, con mucho trabajo, mi casa quedó liberada. Pero algo que se siente en esta casa es como que demanda energía, o sea, energía positiva, continuamente. Por eso cuando estás triste, como que se siente el ambiente muy pesado, muy tenso, y siempre es como que tenés que buscar el lugar positivo, entonces evitas que como que los espíritus se manifiesten. Bueno, si quieren ustedes saber qué es lo que pasa con muchas cosas que ustedes contaron, como el uso de las tijeras, el uso de los espejos, hay un montón de sitios que hablan sobre la brujería blanca, que pueden investigar a fondo, que estaría muy bueno que visiten en este Halloween para saber qué hacer y qué no hacer. Esa es mi historia. Gracias. ¡Wow! Miren, he estado escuchando las historias de todos, em, pero sí voy a hacer un comentario muy especial. Em, Tanto las historias de Alejandra como de Yanela, por alguna razón, porque les comento, ahorita estoy totalmente sola aquí en mi casa, pero al escuchar realmente, sí, las historias de ellas en específico ocasionaron que realmente hubiera algo, como que me dieran un vuelco al corazón. No sé si a alguno de ustedes les pasó. Obviamente todas las historias que aquí han contado mm, me han asustado, porque de verdad que sí me han asustado, pero yo creo que precisamente por esa conexión que todos tenemos aquí de manera energética, por la relación en este caso que tengo de amistad con todos ustedes, me han hecho sentir algo. No sé cómo describirlo siquiera, pero ahorita yo te estaba escuchando, Yane, y la verdad es que yo estaba así con el corazón, así. No sé por qué. Más allá del miedo, de verdad que sentía el corazón muy acelerado. Y también otra cosa que me dejaste de verdad helada fue con la historia de qué uso le daban al terreno donde estabas, a donde ahora está tu casa fincada. Porque de alguna o de otra manera la carga tan fuerte que se debió haber sentido, y más cuando tú eras niña, y que hayas
tenido que aprender a lidiar con esa energía, con todo ese tipo de sensaciones. De verdad que implica muchísima fortaleza espiritual. De verdad que te agradezco muchísimo, Yane, que nos hayas compartido este pedazo de tu vida. De verdad que a todos les agradezco muchísimo que nos hayan honrado a todas las personas que los están escuchando en estos momentos, compartiendo estas historias. Y bueno, pues ahora me permito compartirles estos relatos. Y voy a seguir con el hilo de Yanela, con relación a la infancia. Hace unos días, como mencioné hace unos instantes, estaba platicando con mi familia. Y una de mis tías y mi mamá me platicaron historias que les sucedieron cuando ellas tenían entre 4 a 5 años. Voy a comenzar con la historia de mi tía y la vez que vio algo que no tenía que ver, que sintió algo que no tenía que sentir. Ella vivía hace mucho tiempo en un lugar que aquí en México se encuentra ubicado en el estado de Morelos y de hecho es un municipio y es su capital, que se llama Cuernavaca. Ella me contó que vivía cerca de un barranco en ese entonces. Para eso, ella es la hija del segundo matrimonio de su mamá. Entonces su papá había adoptado a los niños del primer matrimonio, los estaba criando, y también aparte tenía a su hermano. Y ella era la niña más chiquita, la más pequeña. Entonces ella tenía 4 años de edad y su hermano, el que le seguía, tendría alrededor de unos 8 años más o menos, casi 9. Adicionalmente a este par de niños, porque sus otros medios hermanos ya eran mucho más grandes, ya eran adolescentes, casi adultos, pero pues en este caso no participan en esta historia, pero aparte de la parejita de hermanos estaba un tío de ellos. Este tío tenía la misma edad que mi tía. Ya ven que luego pasa eso, ¿no? Que el primo, que el tío, entonces digo, yo tengo ahorita primos recién nacidos, ¿no? Pero resulta que el niño mayor, el hermano de mi tía, estaba a cargo de su hermana, de mi tía, y del otro niño. Mi tía me cuenta que en ese entonces ellos eran muy pobres y pues carecían de muchas cosas, entre ellas una televisión. Entonces ellos iban a una casa que estaba muy cerca del barranco, que en este caso es el lugar protagonista de esta historia, y esa casita le pertenecía a unos tíos. Entonces los 3 niños iban a ver pues la televisión, los programas que pues habían en esa época, ¿no? Los niños iban y se regresaban, siempre la mamá de mi tía, en paz descanse, les decía que por favor se regresaran antes de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque iba a empezar a oscurecer y según le habían comentado a ella que después de las 8, 9 de la noche se empezaban a sentir presencias muy extrañas en ese barranco, como si algo o alguien de alguna manera impulsara a todo aquel que se asomara al barranco a que se aventara. Entonces, pues digo, eran niños en ese aspecto, que no hay que subestimarlos porque ellos son muy inteligentes, pero también son muy audaces, son muy valientes en ese afán de descubrir propio de la edad. Los 2 niños estaban viendo la tele junto con el otro niño un poquito mayor, pero pues se entretuvieron, pasaron las horas y cuando se dieron cuenta ya eran casi las 9 de la noche. El niño mayor les dice a los 2 pequeños, entre ellos mi tía, ¿no? Ya vámonos a la casa o mi mamá se va a enojar con nosotros y nos va a agarrar a unos cuerazos, nos va a dar cuerazos.
vámonos, ya vámonos. Y de, no, vamos a esperarnos, vamos a ver otro. No, ya vámonos. Dice, ya vámonos o se nos va a aparecer el diablo. Empezó a decir el hermano mayor, ya vámonos o que se nos va a aparecer el diablo en el barranco. Pues a regañadientes los niños fueron. Iban protestando, iban pataleando, ahora sí que niños pequeños. Ya iban saliendo de la casa y pasando cerca del barranco, cuando mi tía, cuando me comentó esto, yo vi la cara de susto, casi llorando de verdad de mi tía, y así con los pelos de punta me lo dijo. Hija, todavía recuerdo al día de hoy la sensación que tuve cuando iba pasando cerca del barranco. Mi tía platica que sintió como una especie de remolino, pa, como si hubiera sido de repente una ventisca muy fuerte, solamente en esa calle que colindaba con ese barranco en ese entonces. Hay que comprender que estoy hablando más o menos de finales de los años 60, principios de los años 70. Obviamente la situación de la pavimentación era muy distinta. Y lo único que, digamos, tapaba ese barranco era una cerca, pero estaba muy delgada y fácilmente cualquiera podía dar el borrachazo, como decimos aquí en México, y se podía caer. Obviamente ahora ya está resguardado, pero en ese entonces no. Entonces se seguía sintiendo así el remolino, pa, y los tres niños se quedaron así, porque para eso uno de ellos, el que era el tío, estaba asomándose como hipnotizado. Para eso mi tía comenta que ella como que también de repente empezó a caminar como si hubiera sido hipnotizada o atraída hacia lo que fuera que tuviera ese barranco, como si fuera sintiendo el aire. Y el niño mayor lo que hizo fue agarrarlos a los dos, literal de aquí, y pues se los llevó a jalones. Y como que los niños reaccionaron de repente despertaron como de ese trance, por decirlo de algún modo. Los niños empezaron a caminar y uno de ellos platica, bueno, el que era el tío, platica que de repente alcanzó a ver como una persona que era alguien horroroso, como un hombre muy feo, con unos rasgos así, con unos ojos así rojos, todo así con una apariencia tétrica, se estaba asomando por abajo del barranco. Mi tía platica que alcanzó a ver nada más de reojo, fue una cuestión de una mirada y ya, pero que también alcanzó a ver un ser así. El hermano mayor de ellos no alcanzó a ver nada, porque él era el que estaba de alguna u otra manera ocupado tratando de jalar a los niños. Cuando van caminando los niños despertando de ese trance, uno le dice al otro, Gaby, bueno, mi tía, dice, Gaby, ¿sí lo viste? ¿Sí lo viste? Sí lo vi. Y por más de que le quisieron decir al niño mayor, no lo viste, allí estaba de frente a nosotros, el niño mayor no lo vio. Llegaron a la casa de mi tía y para eso mi tía, bueno, la mamá de mi tía, antes de regañarlos, porque ellos pensaban que iban a ser regañados, pues lo primero que hizo la señora fue preguntarles por qué se habían tardado tanto. Y empezaron a platicar pues esa anécdota, ¿no? Empezaron a platicarla y la mamá, lejos de regañarlos, pues abrazó a los niños chiquitos y ella dijo que sí les creía porque ya varios de sus parientes en algún momento dado habían pasado por esa misma situación. Mi tía hasta el día de hoy asegura que lo que vio fue totalmente cierto. De hecho, ahora con el paso de los años, cuando se reúne tanto con su hermano junto con el tío, que bueno, obviamente ya son personas muy adultas, tratan de buscarle una respuesta racional, a falta de no querer creer que a lo mejor lo que vieron allí fue algo que no debían ver. Esa sería la primera historia que les voy a compartir. Y por último les voy a comentar esta anécdota que viene de una persona que estuvo trabajando
en el metro de la Ciudad de México. También sacamos ese tema a lo largo de esta interesante tertulia paranormal. Y bueno, voy a dar un pequeño preámbulo. Básicamente, el metro de la Ciudad de México fue abierto en la década de los años 60, me parece que en 1968, si no me equivoco. Voy a poner el dato correctamente aquí en la pantalla. Un 4 de septiembre, si no me equivoco. Pero aquí lo interesante es qué historias encierra el metro de la Ciudad de México. De hecho, basta con que busquemos en YouTube o en Google y pongamos fantasmas metro de la Ciudad de México, nos van a aparecer de historias como no se imaginan. Y una de las historias que más se repite es la leyenda del vampiro, que está alojado en el metro de la Ciudad de México. Y bueno, les cuento así muy rápido el contexto. Se cree que hay una entidad vampiresca y muchos dicen que está alojado en la terminal del metro Barranca del Muerto. Pero, o sea, ustedes de hecho pueden buscar el vampiro del metro Barranca de la Ciudad, bueno, Barranca del Muerto de la Ciudad, sí, del metro de la Ciudad de México, y les va a aparecer allí la historia. Pero lo que nos trae en esta ocasión es otra anécdota que también involucra posiblemente a ese ser. La persona que me comentó esta historia trabajaba como policía bancario industrial, y ellos son las personas que se encargan de la vigilancia del metro, junto a otro tanto personal, ¿no? Pero ellos se encargan de cuidar. A estos policías, a esta corporación de policías, les designan por líneas del metro. Y esa persona trabajaba en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, que corre de la estación terminal Indios Verdes a la estación terminal Universidad. Esta persona me comentó que dentro de las líneas del metro, una de las que precisamente tiene mayor actividad paranormal es precisamente la línea 3, junto con la línea 1 y la línea 2, quizás porque son las más antiguas. De hecho, en la línea 2, por ejemplo, en el metro Zócalo, se cuentan que hay fantasmas, tal cual, y muchos dicen que son espíritus de la gente que estuvo allí, como tal, siendo sacrificada, porque son aztecas danzantes los que se ven supuestamente en la estación del metro Zócalo. Otros dicen que en la estación del metro Panteones, así se llama, porque encima hay varios panteones, está el panteón español, el panteón inglés, y un poquito más adelante el Sactorum. También se ven personas caminando dentro de los pasillos del metro y en los túneles, también se ve cierta actividad paranormal, pero en este caso lo que nos atañe a nosotros es la línea 3. Y para ser precisa, la estación terminal Indios Verdes. En este caso, para las personas entendidas, esta estación terminal se encuentra muy cerca de un cerro, muy cerca. Y bueno, les cuento. Los policías que trabajan resguardando los trenes tienen muchísimas funciones, y entre ellas, tal cual, una de esas funciones es el cuidar de los trenes, tal cual, la estructura física. Y en cada terminal hay un CETRAM, que sería como un centro, en este caso, donde se almacenan los trenes y donde se reparan, donde se les da el mantenimiento, donde se guardan los trenes tal cual, una vez terminadas las funciones. En este caso a la medianoche. El servicio del metro depende qué día de la semana esté. Normalmente abre funciones a las 5 de la mañana entre semana y cierra a la medianoche. De hecho, todos los días cierra a la medianoche. Y en domingos y días festivos creo que es de 7 de la mañana, si no me equivoco, hasta la medianoche, igual, ¿no? El caso es que esta persona había sido designado para trabajar ese día, o mejor dicho, esa noche, en el CETRAM. Él iba con su compañero, otro policía, y dentro de la indumentaria ellos tienen que usar lámparas de altísimo alcance. ¿Por qué? Porque platican que luego tienen que sacar a vagabundos que se quedan allí.
O luego hay gente que es amante de lo ajeno y pues también quieren robar alguna cosilla, ¿no? Porque sí los hay. Que han encontrado de cosas impresionantes, ¿no? Total, que en esta ocasión esta persona iba con su amigo, iban saliendo tal cual de la estación del metro y dirigiéndose hasta este lugar donde tenían almacenados los trenes. Pero este lugar obviamente no es de acceso al público, solamente puede entrar personal autorizado del metro y los policías como tal, ¿no? El caso es que esta persona me cuenta que iba con su compañero, iban echando el lamparazo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando en eso pues ellos tenían que hacer sus rondines de entrar a cada vagón, de cada tren, ver, entrar y salir, entrar y salir. Obviamente ellos van escuchando sus propios pasos porque ese tren está a mitad de un bosque, casi, de hecho hay muchísimos árboles, que le dan un aspecto un poco tétrico, y más por las horas, que se llegan a escuchar los búhos, los pájaros, así de repente, nocturnos, se llegan a escuchar ciertos animales propios del lugar. Para eso, este señor me cuenta que dentro de los lamparazos que iba dando junto con su colega, iban platicando pues de trivialidades, iban muy ajenos a sus asuntos. Cuando en eso de repente escuchan esto, empiezan a escuchar unos golpes muy fuertes y ellos se quedan así espantados porque de repente lo primero que hacen es pues sacar en este caso su arma y la lámpara, obviamente, ¿no? Porque tienen esa orden de pues en este caso controlar a quien sea que estuviera. Pero se escuchaban los golpes cada vez más fuertes y más fuertes. Pero se dieron cuenta que de repente traían ellos la comunicación por el celular. Otro policía que estaba, porque iban por parejas, para eso tengo que decir esto, los policías iban siendo designados por parejas. Otro de los policías le manda un mensaje al protagonista de esta historia y le comenta: oye, ¿sabes qué? Que hay alguien que está subiéndose al vagón en el que ustedes están. Está intentando subirse, lo estamos viendo subirse, o sea, como que se lo estaba reportando en tiempo real, por decirlo de alguna manera, lo estaban viendo a lo lejos. Entonces esta persona pues rápido le dice a su compañero: ¿sabes qué? Yo me salgo de este lado, tú te sales de este lado, y rápido entre los dos nos subimos, porque pues ya con la práctica sabían rápido subirse en los trenes, ¿no? Y rápido lo atrapamos. Para eso pues es lo que hacen, los dos rápido se salen del vagón en un movimiento muy rápido y ambos, si está el tren así, ambos hacen este movimiento para subirse. Cuando los dos se suben con lámpara rápido movimiento, no había absolutamente nadie. Pero ahora los ruidos se escuchaban dentro. Y dice: oye, sea lo que sea, no pudo haber bajado tan rápido sin que alguno de los dos no lo hubiera visto, porque lo estaban abordando desde los dos lados. Para eso, otro de los policías que estaba en un vagón más adelante dice: oye, estamos viendo a alguien que se está subiendo, es una persona muy alta. Dice: yo calculo fácil 2 metros. Y otra vez empieza, y es cuando ellos ya empiezan a escuchar el ruido, pero un poquitito más lejos. Ellos alcanzan rápido a ver qué está pasando. Para eso, uno de ellos dice: tú quédate aquí adentro, ahora yo me voy a subir solo, para que sea lo que sea, pues alguno de los dos rápido lo vea, ¿no? Para eso, la persona que me contó esta historia, él es el que se queda adentro, la otra persona es la que se sube, rápido empiezan a dar los lamparazos y están también así, monitoreando a la par que otro de sus compañeros, bueno, en este caso otra pareja, se acercan porque pues pensaron que era una persona que quería hacer las suyas para dar refuerzos y dar apoyo, pues rápido se acercan y de repente alcanza uno de ellos a apuntar y describen lo que parecía ser una persona alada, toda totalmente oscura, y decían que tenía así tal cual como alas. Que esa persona así tal cual se para, le alcanzan a dar los lamparazos y lo único que hace esa persona es como darse la vuelta, porque no le alcanzaron a ver la cara,
pero solamente alcanza a darse la vuelta y se fue. Todos ellos se quedaron petrificados porque no sabían de verdad qué era lo que habían visto. Uno de ellos dijo, ay, no habrá sido un dron, o les trataron de buscarle una explicación lógica a algo que definitivamente no tenía una explicación, pues con sentido aparentemente en ese momento. Entonces todos ellos así se espantaron, obviamente dieron los pitazos, pues para que todos los policías checaran todos los trenes, pero a superconciencia. No encontraron nada absolutamente, decían, no, es que no hay nada. Para eso llega uno de los supervisores. No era policía, sino supervisor de ahí del CETRAM, de esos que hacen guardias nocturnas y todo eso, ¿no? Porque todo el tiempo tiene que haber personal, ¿no? Y para eso, esta persona les dice, ah, también vieron ya el vampiro. Y dicen, ¿cómo que el vampiro? Dice, sí. Dice, ¿qué no sabes que el vampiro le gusta venir de paseo aquí a Indios Verdes y a Pantitlán? Y dice, ¿pero de qué vampiro hablan, no? Y ya empezaron a contar la historia a la que les estoy haciendo referencia, del vampiro que supuestamente hay en el metro Barranca. Pero según cuenta personal que trabaja ahí en el metro, realmente sea como sea lo que sea esa entidad, sí está ahí en Metro Barranca del Muerto, pero que realmente de repente se da sus rondines por otros lados, y que es muy sabido por personal, tanto personal del metro como de la policía, pero que de alguna o de otra manera tratan de no decirlo tanto, porque ¿qué explicación pueden dar? ¿Quién les va a creer ese tipo de cuestiones? ¿Cómo ven esta anécdota? Quiero que me muerda ese vampiro. Pues ahora sí que tendrías que ir o a Barranca del Muerto o a Indios Verdes o a Pantitlán, porque también dicen que se ha hecho sus apariciones. Yo creo que en Barranca del Muerto es menos probable que me encuentre un chaca, así que iré. Y pues bueno, mi estimada audiencia, con esto vamos a dar por finalizada esta sesión de historias, que espero que hayan sido de su interés. ¿Algún comentario que tengan que hacer, colegas? A mí me parecieron fabulosas cada una de las historias, cada una muy variada, y creo que describía la personalidad de cada uno y las realidades, algunas vinculadas a la naturaleza, otras vinculadas al mundo, al mundo de la urbanidad, pero en todas nos revelan de que hay un mundo espiritual que quizás algunos tenemos que empezar a redescubrir, como es mi caso, y ver el modo de convivir con esas realidades, aunque tengamos un temor que nos supera. Y me quedo también con el final, que vos mencionaste, la última anécdota, que yo tenía mucho temor, prejuicios de vampiros en castillos o lugares antiguos, pero nunca imaginaríamos en un subterráneo. O sea que hay entidades que nos van a sorprender en sitios que ni siquiera imaginamos encontrarnos. Así que es todo un descubrimiento que muchos tenemos que hacer y abrir la mente y los sentimientos también en este día de Halloween, más allá del temor que puede generarnos todo esto. Sí, Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes este espacio escalofriante. A mí me gustaría contar una anécdota pequeñita respecto de las películas de Halloween. Un amigo y yo somos fanáticos de las películas de terror, y entonces un día me dice, Arrástrame al infierno. Es una película que me encanta porque todo pasa de día. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué? Porque el hecho de que todo pase de día quiere decir que ya no estás a salvo, ni en la noche ni en el día. Ay, no, me dijo, tú me lo dañas todo. Claro, mira, ya ni siquiera estas situaciones se guardan para la noche. Así es. Yo creo que
A ver, podremos hacer una especial de amores o de amores trágicos y frustrados para San Valentín. Hablemos del amarre, de los trabajos para sostener a una pareja. Ay, qué tema tan fuerte. Pero va, porque sí conozco historias así feas. Sí, y que también termina en final de terror, ¿no? Porque dicen que todos esos trabajos terminan en mal karma. Y es que sí, ¿no? El amor no se obliga, ¿no? Esas cosas no se hacen. Me parece Sí. bien, pues todos estamos convocados. ¿Tú qué opinas, Ale? Pues sí, me parece interesante. Jalo. Pues bueno, mi estimada audiencia, espero que este recopilatorio de historias de terror, de historias de ultratumba, historias paranormales y todo aquello que entra en el mundo del sobrenatural haya sido de su interés. Así que sin más, si este video fue de su interés, les agradecería mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten, que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. O si pueden hacerse miembros de este canal, se los agradeceré mucho. Así que les deseo que tengan muy feliz Halloween y muy hermosos y preciosos días de muertos. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hasta la próxima. Bye.